Y continuamos hablando sobre Israel y hoy quiero hablar acerca de que por qué razón es que no todos los judíos o israelitas eran salvos. Cuando Jesús vino, los religiosos de su época se enorgullecían diciendo que eran hijos de Abraham. Pero Jesucristo empezaba a aclararles las cosas y a decirles, no se equivoquen, les dice en el Evangelio de Juan específicamente, por ahí del capítulo 7, 8 y 9 más o menos por ahí, y él les dice, no se equivoquen, porque Dios mismo puede levantar hijos de Abraham aún desde estas piedras. Y es más, el Señor fue más allá, Jesucristo, y les dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque si verdaderamente fueran hijos de Abraham, creyeran las obras que hago, creyeran en mí, obedecieran lo que les estoy diciendo. Pero como no son hijos de Él, no hacen las obras de Él. Ya no se trata, por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. No en el sentido de sangre. Hebreos nos recalca esto también, de que los hijos de Abraham son aquellos que creen, aquellos que tienen fe, aquellos que depositan su fe total, su fidelidad, su confianza plena en Dios. Esos son hijos de Abraham por medio de la fe, ya no de un linaje de sangre, sino que porque son igual que Abraham, gente de fe, que ha creído en Dios. También nos enseña la palabra de que no todos los que descienden, dice Pablo, también nos lo recalca, la carta a los romanos, te la recomiendo, hermano, que la estudies profundamente para que puedas comprender esto que estoy hablando. Y él dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas, porque el verdadero israelita es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que ha creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y ahora nosotros, tampoco voy a llevar al extremo de que hay muchas iglesias de que dicen que ahora somos el Israel espiritual. No, no somos el Israel espiritual, somos la iglesia del Señor. Ya no somos, como he dicho en estos videos, de sangre, hijos, porque Jesús dijo que el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, espíritu es. O sea, se vuelve una persona espiritual. Había un debate en los primeros cristianos de que tenían que circuncidarse. Muchos cristianos judíos decían a los que no eran judíos, si quieren ser salvos tienen que circuncidarse. Y Pablo va al extremo, o no quizás al extremo, sino que él estaba airado contra esta gente y les llama mutiladores del cuerpo, les llama en Filipenses, les llama guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, de los obreros fraudulentos, dice, hablando de estos judaizantes, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Mira qué fuerte como Pablo les llama a esta gente. En otra carta de Pablo de los Gálatas, vemos que Pablo les recrimina a los de Galacia, a los hermanos de Galacia, porque ellos habían vuelto a las obras de la carne. Y él les dice, comenzaron bien en el espíritu, pero terminaron en la carne, o sea, terminaron mal, volviendo a los ritos, volviendo a las tradiciones. Y ese es el detalle de que si quisiéramos ser practicantes del judaísmo, tendríamos que guardar todas las cosas, y recuerda que eso nos es imposible a nosotros. Así que Pablo nos explica en muchas de sus pasajes, de sus cartas, que ya no es necesario pertenecer a una etnia para poder ser salvos. Y él, al ver, termino con este video, al ver, él tuvo la intención de predicarles a los judíos, y de hecho él dice que cuando en sus primeros viajes misioneros él llegaba a las sinagogas de los judíos, pero al ver el rechazo hacia Dios, hacia Jesucristo, dijo, no, ya no sigo predicándoles a ellos, ahora sacudo el polvo de mis pies en señal de que él se limpiaba de la sangre de ellos, y la sangre de ellos no caería sobre Pablo, y dice, yo me voy a los gentiles. Y él entendió que Dios lo había llamado a ser apóstol a los gentiles, y allí se va a ser apóstol a los gentiles, y fue gracias a él que llegó el evangelio a los otros contornos del imperio grecorromano de la época, y llegó el evangelio a los no judíos, llevó el evangelio a gente que no era judía, a Europa,
llegó el Evangelio y a las demás etnias que existían en la época. Así que vamos comprendiendo esto, amados hermanos, estudiemos la palabra para que comprendamos en dónde estamos parados y qué es el Evangelio que hemos creído. Dios te bendiga.